Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y nuestro lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 3063. Están haciendo y Jóvenes en Acción tuvo una oportunidad, así que agradezco a Sofía Torroba del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires del área de responsabilidad social que nos ofrecieron esta instancia para compartir con muchísima gente. Allí Ana Paula, una de nuestros jóvenes, se acercó a uno de los stands donde se corta el pelo para hacer pelucas oncológicas, así que muchísimas gracias Ana Paula por tu gran gentileza. En el Instagram jóvenes.enacción ahí se ve el video de ese momento y bueno, esto fue organizado también por RACI, así que realmente una gran fiesta. Y el domingo estuvimos en la maratón de la Unión Europea a beneficio de la ONG Techo, también con un montón de voluntarios de Jóvenes en Acción que pintaron la casa que ahí construyó Techo, estuvieron colaborando en la maratón, así que bueno, un fin de semana sumamente activo. Y por otro lado, se acercan las elecciones y desde Jóvenes en Acción buscamos impulsar la conciencia cívica, la responsabilidad democrática, y hace un tiempo tuve la oportunidad de dialogar con Segundo, que está a cargo del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCA, y pensamos qué programa podemos armar y planear juntos. Bueno, qué mejor que uno previo a las elecciones. Entonces, como ya son el domingo, estamos cerca de la veda, decidimos abrir este espacio para dar información y promover el voto responsable e informado de la juventud y de la sociedad en su conjunto. Así que qué mejor que estar charlando con varios de ellos que vinieron, un grupo creo que 5 o 6 más o menos que están hoy en los estudios, y otros jóvenes que vienen también a querer conocer más e informarse más. Así que van a hacer preguntas. Vamos a tener a Facundo Galván en el segundo bloque, que es un politólogo sumamente experto, dialogando sobre los procesos electorales. Así que yo tengo que dejar de hablar para dar paso a quienes están hoy tomando la posta. ¿Quién va a tomar la posta del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCA, con el cual pensamos y soñamos este programa? En primer lugar. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Lucas Bühler, soy secretario de Comunicación y Debate del Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UCA. Hoy, como bien dijiste, Carmen, venimos a hablar sobre el voto joven, el voto responsable de esta nueva generación. Y yo quiero empezar más que nada diciendo qué es lo que se vota en estas elecciones del 18 de mayo, en las que se hace un recambio en la Cámara de Legisladores de nuestra ciudad. Y yo quiero empezar diciendo qué es ser legislador, porque es muy importante saber a lo que estamos votando. Exacto. El legislador es un servidor público, es alguien que no tiene que parecer que está en otra esfera. Es alguien que vos le puedes presentar un proyecto, que él puede impulsar un proyecto, o que el Ejecutivo, porque tenemos que entender que la división de poderes es muy importante en este sistema democrático argentino. En la división de poderes tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy el 18 lo que se vota es el legislativo. Entonces, uno puede impulsar un proyecto como iniciativa popular, puede tener 50.000 firmas para impulsar el proyecto, que eso está acompañado también de lo que es la responsabilidad y lo que es la intención de participar dentro de la política. Entonces, lo que hay que saber es que a la hora de votar uno tiene que mirar las propuestas, tiene que analizarlas, tenemos que tomar conciencia de lo importante que es vivir en democracia y de lo importante que es la vida, la convivencia dentro de este ámbito. Ahora, mis compañeras van a... ¿Y cada cuánto se vota? O sea, hay varias preguntas para ¿Cada cuánto se vota? Sí. Se vota cada 4 años. Estas son elecciones de medio término, no son elecciones de ejecutivo, es importante recalcar esto, son elecciones de legislativo, como he dicho antes.
Una experiencia, me permitís contar una experiencia Dale. personal que tiene que ver con impulso de proyectos. Por ejemplo, si uno se mete dentro de lo que es el ámbito legislativo, puede presentar un proyecto, y a mí me ha tocado presentar un proyecto sobre el deporte, con el cual estoy muy relacionado, y es un ejemplo del involucramiento que pueden tener los jóvenes hoy en día. Y estaría muy bueno que más se puedan acercar para llevar propuestas, para mejorar la sociedad en algún punto. Buenísimo. Y es una instancia en donde hay que aprovecharla y generar espacios también de encuentro. Por eso esta apertura que tengan los legisladores es importante, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y los asesores. Y los asesores, que es un tema también importante para tratar. Los asesores tienen que ser la parte técnica del legislador. Puede ser técnica legislativa, pueden ser especializados en salud, especializados en economía, especializados en política social. Es decir, son el pilar o los pilares también del propio legislador. Claro, totalmente. Bueno, ¿quién es más? Bueno, mi nombre es Luciana Irgambaro, yo soy secretaria de la Secretaría de Argentina del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Un poco siguiendo con la dinámica de estas elecciones, como bien dijo mi compañero Lucas, son de medio término, lo que quiere decir que acá tratamos de renovar bancas, ganar un poco más o mantener las que tenemos. En el caso, por ejemplo, de lo que vendría a ser el oficialismo, que está específicamente y más especialmente representado por el PRO, como se dice siempre que las ciudades del PRO, tiene 15 bancas actualmente y las va a querer mantener o incrementar. Después, por el lado, tenemos la oposición, por otro lado, encabezada más que nada por Leandro Santoro, que tiene 8 bancas, y también tenemos partidos como la izquierda, que tiene que retener las únicas 2 bancas que tiene, que hoy en día son minoría. Un poco hablando de lo que es la importancia del voto joven y de entender, no solamente es la importancia de entender lo que estamos votando, porque se ha visto mucho que los candidatos hablan de gobernador y en realidad lo que ellos tienen que hacer es tan simple como identificar cuáles son las necesidades que tienen los porteños y tratar de impulsar soluciones a esos problemas. Ni ser una traba entre ellos, ni matarse en los discursos, ni nada de eso, ni tampoco tratar de pasar por arriba al gobernador de la ciudad, que no deja de ser la máxima autoridad. Exactamente, no deja de ser la máxima autoridad y de representar el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, es muy importante el voto joven, y no solamente para el voto en sí, sino para concientizar. Porque la realidad es que hay mucha gente que ya está medio cansada, que ya no va a votar, que no sabe tampoco lo que va a votar. De hecho, yo pongo el ejemplo, muchos familiares, muchos amigos y todo me han dicho, ¿y qué se vota? Yo me acabo de enterar que tengo que ir a votar el domingo. Como que no hay mucha dimensión, se sabe que hay campañas, siempre te dan alguna boleta, pero nadie sabe en definitiva qué es lo que está votando. Entonces, propuestas concretas. Uno está votando propuestas concretas. Creo yo que la gente está un poco cansada del discurso y los discursos de 3 horas, 4 horas. La gente quiere, a ver, ¿cómo me solucionás el tema de la basura? El tema de la seguridad, que uno sale y está con la soga al cuello, que no sabe si agarrarse la cartera, los bolsillos, el bolso, la bolsa. Entonces, la importancia de la seguridad y cómo la estamos sufriendo en la ciudad de Buenos Aires. El tema de la limpieza, la basura. El contrato de basura es uno de los más grandes, de los más caros de la ciudad. ¿Y por qué está tan sucia la ciudad? Entonces, todas esas preguntas que uno se hace cuando sale a la puerta de su casa, va a pasear al perro, el legislador lo tiene que conocer. No puede ser una persona que esté sentada en una silla, que vive en las 4 cuadras de su casa, que no conoce la ciudad. Es fundamental que conozcan la ciudad, es fundamental que conozcan las necesidades de los vecinos. Y que recorra toda la ciudad, de punta a punta, no detrás de un escritorio, ¿no es cierto? Tal cual, ni que la conozca a través de encuestas. Justamente hablábamos de la importancia de los asesores. Son importantes, pero el que decide y el que elige y el que representa es el legislador. Entonces tampoco vamos a dejar todo el trabajo a los asesores. Y elige a los asesores el legislador. Exactamente, O sea que justamente por ese motivo. No es que, cuéntenme cómo está el barrio tal. No, cuéntenme no. Bajá y andá y habla con la gente a ver cómo está el barrio. Fíjate vos cómo está el barrio también, no solo hablar con la gente. Porque así es como más se ve. Los problemas son visibles, no están abajo de las piedras, no es que es algo totalmente escondido. Son visibles y con solamente acercarte es más que suficiente.
Tal cual. Ujú. ¿Alguna de las chicas quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o hacerles alguna consulta? Sí, bueno, hola, me presento, soy Débora, estudio Ingeniería en Informática y actualmente estoy trabajando en una consultora de IT. Y yo soy de las que no sabía que se votaba, me enteré por un mensaje. La verdad es que no tengo mucha idea y quería preguntarte a quiénes vamos a votar, qué propuestas hay, lo básico. A ver, es una pregunta bastante amplia. Estamos hablando de 17 partidos, 17 fuerzas. Hay algunos incluso que están presentándose para como una reelección, para renovar su propia banca, como es el caso de Yamil Santoro, con ideas más liberales. El caso de Ramiro Marra, que también ideas más liberales, pero sin estar con la Libertad Avanza, porque la lista de la Libertad Avanza la encabeza Adorni, que es el vocero presidencial. Entonces, en definitiva, mi consejo, más que enfocarte en las figuritas que están en la boleta, que son importantes, porque obviamente son importantes, te enfoques en qué tiene esta persona para ofrecerme. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Yamil Santoro porque me aparece la publicidad todo el tiempo, o el mismo caso de Horacio Rodríguez Larreta, que también se presenta como legislador. Hay, por ejemplo, él te dice, mira, yo en mi plataforma tengo 100 proyectos de ley que quiero impulsar este año. Bueno, ahí ya tenés para entretenerte con 100 proyectos de ley, que bueno, después cada uno con su criterio determina si es lo necesario, si no es lo necesario, si es lo mejor o no es lo mejor. Acá Lucas quiere agregar algo. Yo quería hacer una acotación que lo importante también es votar ideas y no personas. No hay que, como dijo Lu, no hay que fijarse en figuritas, no hay que apuntar capaz a la personalidad que puede tener alguien porque puede tener malos modos, que no es lo correcto, hay que recalcar, no es lo correcto, pero también se votan ideas. Entonces uno tiene que fijarse en las propuestas acompañado por las ideas. Eso se forma por la ideología y un montón de cuestiones más. Pero muy importante recalcar eso en estas elecciones que también son atípicas. Es decir, tenemos 18 partidos. Un desdoblamiento de las elecciones. ¿Qué significa esto? No hay paso. Que no hay paso. Las paso son para elegir a los candidatos que sacan más de tantos votos, entonces pasas a la instancia final en donde son las elecciones. Entonces, hubo un desdoblamiento, esa etapa no se hace, entonces tenés una fragmentación de partidos muy amplia. Lo habrás visto en los carteles, que son 18 partidos, 18 candidatos. Sí. Entonces, también entran detrás de todos esos candidatos, entran las famosas listas sábanas, porque vos por ahí votás al primero, y por eso te digo, no hay que votar a la figurita, no hay que votar a la persona, porque detrás entran 4, 5, 6 o 7 más. Hay que tener cuidado con eso también en estas elecciones. Sí, y también muy importante justamente con lo que dijo Lucas de las 18 fuerzas, que muchas piensan igual. O sea, hay como 3 partidos liberales, están los del PRO, que también están medio divididos con Larreta, que la gente piensa que eso también es importante. Por ejemplo, yo el otro día la escuchaba a Silvia Lospenato, que estaba muy, muy enojada y estaba todo el tiempo hablando sobre que Larreta no es del PRO. Y la gente no entiende que Larreta no es del PRO y va y vota a Larreta y piensa que está votando el PRO. Entonces, todo ese problema de información es importante tenerlo en cuenta a la hora de votar, porque en definitiva estás votando a la gente que va a terminar legislando y cambiando la ciudad en la que vivís. Entonces es muy importante, aunque muchos no le dan importancia o dicen, bueno, sí, pero no son legisladores, no es lo mismo que el gobernador, es la gente que te representa en la ciudad. El gobernador, sí, fue electo por voluntad popular, pero no conoce el barrio, no va a recorrer el barrio. Lamentablemente no es así nunca. Los legisladores son los que van y le dicen al gobernador, che, te presento este proyecto de ley porque hay un problema de basura, porque hay un problema de inseguridad, porque hay un problema con el mal mantenimiento de los hospitales, de las escuelas, etcétera. Bueno, a ver, acércate vos acá para así poder salir ante la cámara. Si querés, Dani, hacer una pregunta. A ver, Dani, ¿tenés una pregunta para hacerles? Dale. Yo les tenía una pregunta y sería, ¿por qué es importante que uno vote por más que sienta que quizá no cambia nada? Tipo. Uf, qué pregunta. Está buenísima. Igual. Vamos a necesitar que te pases vos acá. Dale, yo me paso. Así te pueden escuchar todos. Dale. Ahí va. Bueno, qué pregunta, me encantó. Siento que va muy de la mano con lo que tenía en mente para decir. Acércate al... ¿Ahí se me escucha? Sí. Bien, bueno. Creo que va muy de la mano con lo que tenía pensado decir o comunicar acá. Qué importante
el otro día justo me junté con una amiga que no estudia ciencias políticas, estudia diseño de imagen y sonido, algo que no tiene nada que ver, y nos pusimos a hablar de política y me mira como, yo le digo, ¿viste que el domingo hay que votar? Me mira y me dice, ¿qué? Y le dije, ¿cómo que qué? ¿Entendés? Tipo, el domingo hay que votar. Y nada, y me empezó a preguntar un montón de cosas, me dijo, bueno, y justo me dijo lo mismo esto que me estás preguntando vos, me dice, bueno, pero no pasa nada si no voto. Yo le digo, amiga, el voto es obligatorio. Me dice, y nos pusimos a filosofar, ¿viste? Bueno, ¿por qué el voto es obligatorio? Y nada, yo creo que vos lo que estás haciendo con tu voto, por más que vos sientas que es una unidad y que no va a sumar nada, o sea, si todas las personas tuviésemos la misma mentalidad, nadie votaría y nunca habría cambios y así con todas las cosas en la vida, ¿no? O sea, todo cambio empieza con un granito de arena. O sea, tu granito de arena, tu voto es parte de algo mucho más grande, es parte de un cambio, es parte de una idea, es parte de lo que es tu ciudad o de lo que en una elección de presidente es tu país. Entonces, es súper importante, o sea, vos importás. Es como tomar noción de que uno como votante tiene derechos, es un derecho y es algo que se celebra. Yo creo que el día de la votación es un momento de orgullo, de nación, de patria, un montón de cosas que en mi opinión son súper importantes. Y nada, yo creo que en parte estudio ciencias políticas porque me interesa mucho el plano educativo y siempre pienso qué poca información o qué poco interés que hay de parte de la gente en entender a la política o qué mala prensa que tiene. Es como decir, no hablemos de política. Y no, o sea, es importantísimo hablar de política y entender qué significa. Y más nosotros los jóvenes, porque somos el futuro del país, ¿no? Y tenemos ideas muy novedosas para comentar, para compartir, y creo que por eso es importante que sigamos fomentando espacios como este para traer nuestras ideas, para comunicarnos entre todos, para plantear puntos de vista diferentes, pero obvio, siempre es importante tu voto y nunca es algo que se va a quedar por el olvido ni que no importe, o sea, importa y muchísimo. Bueno, yo iba a hacer otra pregunta, capaz que un poco boba. Yo soy de las que se informan un poco con videos en Reels, o sea, la verdad es que no me pongo a investigar y conozco muy pocos Santoro, creo, porque repetidamente me aparece. ¿Dónde buscaría toda esta información sobre los candidatos, las propuestas? ¿Hay algún sitio así que no esté sesgado ni nada, oficial? Bueno, la realidad es que hay un montón. Cualquier diario, realmente, pones listas para elecciones legislativas 2025, cualquier diario te hace una lista de todos y cada uno de los candidatos, sí, con los principales que vienen después en la famosa lista de Sábana. Te hacen una lista y más o menos la propuesta y las ideas que tienen. Después, si hay algún candidato, yo lo que te recomiendo es esto, para que no te aburras 3 horas mirando cada propuesta de cada una de las 17 fuerzas que se presentan. Yo personalmente te recomiendo que digas, bueno, estos 3 más o menos me cierran, me gusta lo que generalmente proponen. Vas, los buscas en Instagram, justamente que vos hablaste de los Reels. De hecho, la campaña comunicacional política, me parece que es muy interesante analizar la campaña de comunicación de estas elecciones. Se basa en lo que son los videos cortos, concretos, de Reels, que mirás en 15 segundos y te tiran un problema y una solución. Bueno, la mayoría de los candidatos están basando su campaña política en ese tipo de videos. Entonces, más o menos agarrás 2 o 3 que te hayan gustado, que te hayan parecido que pueden llegar a representar tus necesidades en la ciudad, y empezás a mirar un poco lo que son sus redes, lo que fue su campaña, qué es lo que más proponen, porque después hablaba antes de los 100 proyectos de Yamil, de esos agarrar, qué sé yo, va a mencionar los más importantes, entonces vos también haces tu propio filtro y decís, este me gusta más, este me gusta menos. Así que yo te propongo eso, como que mires un poco algún diario, veas más o menos la propuesta en general y después de esos elijas y vayas a las redes a mirar un poco más en profundidad. Sí, con lo que viene diciendo Lu, también los canales, o sea, tenés 3 vías por las cuales podés enterarte cuáles son las propuestas o cuáles son los candidatos. Principalmente te puedes acercar y puedes preguntar en la legislatura o preguntar en lugares y te van a informar. Eso es lo que la mayoría de gente no hace, pero es una degradación de la política que es así. No todo el mundo se interesa por la política. A ver, en Argentina 50% de la gente se interesa en la política y un 10% participa. Es un porcentaje muy bajo y es preocupante también en esta sociedad, porque antes había mucho más porcentaje de gente que se involucraba en la política. O sea, la política es para el bien común. Si uno no se involucra para el bien común, hay que preocuparse.
Y en segundo lugar, puede ser también los diarios, como acá dijo Lu. Los diarios también es un método que también se fue perdiendo con el tiempo, se fue degradando. Ahora, un tercer elemento que aparece en este siglo XXI son las redes sociales. Claro. Y las redes sociales, corto, conciso, atractivo, con imágenes, que atrae, bueno, es un medio de enterarse, pero hay que tener cuidado acá de no caer en la simplificación, porque la simplificación también es peligrosa. No todos los problemas que te plantean los candidatos se resuelven de la noche a la mañana. Por eso también hay que prestar atención en eso. Esos serían los 3 canales por los cuales podrías enterarte. Me sirve. ¿Y qué pasaría si no me interesa nadie? O sea, no estoy entusiasmada por votar en nadie y ¿qué hago? ¿Voto en blanco? ¿Voto nulo? ¿Y qué sería? Sí, tenés 2 posibilidades en realidad. Una es el voto en blanco y otra es el voto nulo. Yo particularmente no soy muy a favor de esa... perdón. No soy muy a favor de esa idea. A mí me parece que siempre hay sobre todo si hay tantas fuerzas divididas, siempre hay un candidato que puede llegar a representarte, por lo menos de la manera más mínima posible, habida y por haber, pero creo que es importante votar y el voto nulo o el voto en blanco... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el voto en blanco va a ir, entiendo, para el candidato que tiene menores votos. No, Con mayores votos, o sea que va a terminar beneficiando Claro. al candidato que más votos tenga, y el voto nulo es voto nulo, Claro. no aplica. El voto en blanco, al fin y al cabo, es un voto. O sea, le estás dando un voto a alguien con el que tal vez ni siquiera te sentís identificado. Tal vez Claro. que va totalmente en contra de lo que vos pensás. Entonces, yo también voy un poco de la mano con lo que piensa Lu. Creo que, bueno, también tiene un poco que ver con que nosotros estamos estudiando esto. Para mí es un momento re importante para uno sentarse y decir, bueno, ¿qué espero yo? ¿Qué pienso? Obviamente, nunca vas a estar al 100% conforme con todas las propuestas de un candidato. O sea, como con las personas, en el día a día. No te cae bien 10 de 10 tu amiga. O sea, siempre va a haber algo que no te gusta de las personas. Y así mismo pasa con un candidato, con sus propuestas. Siempre va a haber algo que decir, eso no me gusta tanto. Pero hay un concepto general. Hay un concepto general de las propuestas de cada uno que vos vas a decir, me parece que me inclino más por este lado. Y es bueno apostar también, ¿no? Es arriesgarse. Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo pongo mi voto acá? Creo que va un poco por ahí. Sí, es confiar un poco en la política, un poco siguiendo con lo que había dicho Lucas, el tema de la degradación de la política en general, que la gente dejó de confiar en los políticos, la gente dejó de participar en la política, está cansada, ya no quiere saber más nada, ni de los discursos, ni de quién gana, ni de quién pierde, ni de cómo se agarran en la legislatura, ni de cómo se agarran en el Congreso. Y la verdad es que está también en nosotros como jóvenes que recién estamos empezando a impulsar, a movernos un poco en estos ámbitos, en tratar de recuperar ese interés que se perdió en la política, ese interés en el bien común, como bien había dicho Lucas. Es nuestro trabajo también, interesarnos y hacer que otros se interesen por lo que está pasando en nuestro país. Yo quiero hacer una acotación breve, contar una breve frase de lo que alguna vez escuché yendo a participar de una actividad también de política en el Congreso, en el cual me tocó por un día ser legislador, que es una actividad, cambio de roles se llama. Los invito a participar, que la verdad es muy interesante, puede participar cualquier persona que estudie en la universidad, y también me parece que hay para secundarios. Y entonces un diputado, Rollero, dice, si la Argentina está como está, es porque nuestra generación falló y tiene que hacer mea culpa. Pero no significa que ustedes vayan a fallar. Por eso es tan importante el voto joven hoy en día. Bueno, y en última instancia, ¿no? Si no voto, ¿hay una multa? O si no voy... Sí, hay una multa, es mínima. O sea, no es una multa muy significativa. Por eso... ¿Algún registro? ¿Afecta? O sea... No, es decir, simplemente se te da una multa, se te notifica que no votaste y se te obliga a pagar una multa por no haberte presentado. La realidad es que es una multa insignificativa en cuanto a monto de dinero, sí, pero es simbólica. Claro. Por eso la cuestión del voto obligatorio no es que vas a ir a la cárcel por no votar, pero simbólicamente sí significa como que no cumpliste con un derecho civil.
Una última pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si voto a alguien y después ponele que me decepciona? ¿Hay alguna forma de, no sé, garantía para devolver? O no sé, o sea, ahora en las instancias de voto el domingo se va a usar esta nueva técnica que se llama boleta única electrónica. O sea, eso combina el voto en papel con el voto digital. A usted bueno, primero que nada voy a hacer una explicación técnica de cómo se vota porque es importante. Para saber dónde votar hay lo que se llama padrón electoral. Eso lo puedes consultar online. Buscas padrón electoral, te van a aparecer 80 páginas, tocas la primera, la del gobierno de la ciudad, pones tu número de documento y te va a aparecer dónde. Y lo que te tenés que anotar es la mesa y el número de orden. Entonces, a partir de eso, vos ya sabés a dónde dirigirte. Bueno, cuando vos llegás al colegio o a la institución donde tengas que ir, te van a dar una boleta. Te dan una boleta de papel, vos eso lo vas a agarrar, te vas a movilizar a la máquina, que es una cosa así, la pones, ¿y qué pasa? Dentro de la pantalla te van a aparecer todos los candidatos que vos tenés. Vos apretás el que te gusta, y lo que se va a encargar la máquina es de imprimir dentro de esa boleta ese voto. ¿Qué pasa? Ese voto entonces va a quedar registrado en papel y de manera digital. ¿Por qué? Porque lo hacen, ¿no? Porque es mucho más fácil para el recuento de votos, porque por una cuestión más burocrática que por otra cosa. Una vez que vos terminás, vas y lo metes en la urna como en las elecciones normales. O sea, ¿qué pasa? Si vos en el momento de decir, voté y no me gusta, creo que me arrepentí, ¿viste? Que te agarran en el momento que uno de las decisiones que toma son muy efímeras, en el momento de decir, no, me parece que me arrepentí, vas al presidente de mesa y le decís, quiero cambiar el voto. Esa boleta la van a romper y vas a volver a hacer todo el proceso de vuelta. Obviamente, cuando llegues a tu casa y te arrepentiste, y bueno, lo lamento, no vas a poder volver al lugar y decirle, ¿sabe qué? Vine a votar a las 8 de la mañana, pero al final me di cuenta que no me gusta. No, obviamente es en el momento en el que uno tiene que ir bien asegurado y saber lo que va a hacer. Bueno, tenemos que ir al tema musical porque Facundo Galván ya está conectado, el politólogo, y vamos a entrevistarlo. Así que nos eligieron un tema, un estribillo. Vamos a escucharlo y volvemos aquí a Jóvenes en Acción para pasar este tema. Vamos a escuchar ahora a Facundo Galván, que es doctor en ciencias políticas, un politólogo realmente como toda una trayectoria en la UCA, en la UBA, y sobre todo con un compromiso grande. Por eso hoy desde la universidad está participando en nuestro programa. Tiene un currículum gigante, no vamos a poder llegar a leer porque lo importante es escucharlo. Hola Facundo Galván, Carmen Sicari del programa Jóvenes en Acción en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? A ver, ahí me desmuteé. Me desmuteé, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar. Bueno, tengo jóvenes que con muchas ganas de dialogar contigo, así que les voy a dar la posta para que comiencen a hacerte las preguntas. Yo creo que también hay un dato que solamente te voy a preguntar a vos, y es sobre la cantidad de jóvenes que votan en la Ciudad de Buenos Aires, si hay de alguna forma dato estadístico de qué impacto tiene el voto joven, y la diferencia de esto del voto blanco, voto nulo, como para que termines dando quizás referencia de lo que pasó en las elecciones pasadas legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, para ver si esto es algo que ocurre, cómo lo percibís vos, y ya después no pregunto más porque hablan los jóvenes. A ver. Bueno, no, primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? A ver, la decisión de lo que en Argentina llamamos voto joven fue una decisión de ampliación del sufragio, que primero impactó en la legislación nacional y después impactó en la legislación de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con la decisión que se tomó de otorgar el voto a jóvenes de 16 y 17 años. Esto es lo que llamamos en la ley voto joven, el voto de abajo de 18 años. ¿No? Fue una discusión en la ciudad si introducirlo o no, porque había sido, en ese momento, pongamos en contexto, en el gobierno nacional estaba el kirchnerismo, en el gobierno de la ciudad estaba Macri, ¿no? Estaba el PRO, y eran dos colores políticos distintos que tenían que acordar si sus padrones iban a tener el mismo proceso de ampliación del sufragio o no. En su momento, primero la nación avanzó con esa modificación y después la ciudad decidió que también era una buena idea
homologar el padrón, ¿no? Si no, tendríamos una situación como la que se dio en Santa Fe, que cuando se votaban autoridades nacionales y provinciales, los cargos nacionales podían votar los jóvenes de 16 y 17 años, y cuando querían ir a votar por los cargos provinciales decían, no, no, los cargos de gobernador o de legislador provincial vos no podés votar porque nuestra provincia no tiene ley de voto joven. Entonces los dejaban con ganas de votar una categoría de cargos y podían votar la otra, ¿no? Esto fue una decisión de cada distrito, si incorporaba o no el voto para los jóvenes de 16 a 17. Esto es una aclaración nada más. Y hay otra cosa que me gustaría aclarar, vinculada a cosas que veía que venían hablando. Los jóvenes de 16 y 17 años tienen voto obligatorio. No existe el voto optativo en Argentina como figura legal, solo que no ingresan en el registro de infractores al deber de votar. Entonces, ningún joven de 16 o 17 años que decida, que aparezca que figure ahora para el domingo en el padrón y decida no ir a votar, va a ser multado por no votar, ¿no? O sea, el registro de infractores, que como bien decían, son multas muy chiquititas, de ser 1.000, 2.000 pesos, ¿no? En función también de las veces que no hayas ido a votar, mientras que tenías la posibilidad de hacerlo entre los 18 y los 70 años. Ya a partir de los 70 años no se ingresa en el registro de infractores. Varía, ¿no?, los montos de la multa por cada comicio al que uno no va a votar. Pero esta es una aclaración mínima respecto de esa situación. La incidencia que tiene el voto joven es entre un 2,7 y un 3% del padrón. Esto también depende de cada distrito, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, creo que el último registro que tenemos son 50, 60.000 jóvenes, ¿no?, que votan en el ámbito de la ciudad, y esto varía, ¿no? La efectividad del registro, de la incorporación del padrón, varía por diversos factores, ¿no? Hay veces que se incorpora con mayor efectividad a todos los jóvenes de 16 y 17 años, y hay elecciones en las que aparecen los famosos problemas. No sé si han escuchado, seguramente, Carmen, te acordarás de muchas veces que el proceso electoral dicen, uy, hay 50.000 jóvenes que nunca aparecieron en el 100.000 jóvenes denuncian que fueron proscriptos de votar porque no aparecen en el padrón. Bueno, este problema que se da sobre todo en los años de elecciones presidenciales, que es cuando hay más ímpetu de participación, tiene que ver también con la falta de cumplimiento de la tramitación del DNI a los 14 años, ¿no? Cuando uno cumple con la ley de documento de identidad y renueva su documento nacional de identidad a los 14 años como lo establece la ley, el Estado tiene tiempo suficiente para notificar al juez federal que tiene que hacer el padrón de tu distrito, de decirle, este joven que tiene 14 años, ya en 2 años tiene que estar inscripto en su mesa de votación. Ahora, muchas veces ocurre que los papás nos olvidamos de hacerle el DNI a los chicos a los 14 años, o se demoran estos trámites, entonces se hacen a los 15 años o a los mismos 16 años, y ahí, si la notificación al juez le llega después del 1 de marzo del año electoral, ya no va a ingresar en el registro de novedades del padrón de ese año, ¿no? Entonces esto es una cuestión técnica, pero tiene que ver respecto de la cantidad de jóvenes que son ingresados al padrón. Hay veces que también hay falta de información, ¿no? Muchos ciudadanos no saben que a los 14 es obligatorio que el papá le renueve el DNI. Entonces, claro, total. Muchos papás no estamos atentos de eso, ¿no? Te quería consultar cómo estás. Mi nombre es Segundo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Segundo Uxoque, estudiante de Ciencias Políticas de la carrera. Te quería consultar cómo estás viendo ahora, cómo calificás hoy la participación de la sociedad argentina, en especial los jóvenes, con la política, y qué acciones recomendás como especialista en procesos políticos para que, bueno, esta pueda aumentar y cada vez sean más los jóvenes interesados por participar en los procesos políticos. Bueno, la verdad es que hay una serie de programas, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, capaz a tu escala, no sé, vos sos de ciudad, o no sé si ustedes son de Ciudad de Buenos Aires o de otros distritos, pero capaz a tu escuela fueron con programas de primer voto,
capacitadores de los organismos electorales. Muchas veces hay una forma de promocionar la participación electoral de los jóvenes que tiene que ver con iniciativas del Estado, ¿no? El gobierno de la ciudad, antes en el área de reforma política, y ahora con el IGE, ¿no? Con el Instituto de Gestión Electoral, tienen programas destinados a la formación de jóvenes. Explicarle, por ejemplo, como bien decía, ¿no? La boleta única electrónica, capaz para quien nunca lo usó, ya se usó 3 veces, ¿no? En el distrito, ¿no? Ya es novedoso, pero cada vez menos novedoso, ¿no? Se usó en el año 2015, se usó en el año 2023 en las primarias y ahora se vuelve a usar para las elecciones de diputados, ¿no? Por lo menos el tercer proceso electoral en el cual se utiliza, ¿no? Cuarto si consideramos las elecciones generales y balotaje del año 2015, fueron 2 en realidad, ¿no? Es la 4ª vez que se utiliza. Pero básicamente también está bueno que un joven que vota por primera vez y capaz tiene miedo de pasar calor o de no usar bien la máquina, no poner bien la... Y está bueno para alentarlo a que vaya, para hacerlo ganar confianza, que pruebe, ¿no? El sistema. Es cierto que un dispositivo de capacitadores desplegado por toda la ciudad, yo los he cruzado acá en Plaza de Mayo, en lugares céntricos, en cruces, o sea, hubo muchas oportunidades para que tanto jóvenes como adultos se capaciten y familiaricen con el nuevo dispositivo, ¿no? Pero me parece que siempre una buena manera, a veces en los secundarios nos da muy aburrido lo que es educación cívica, instrucción cívica o educación de instituciones políticas. Claro. Y siempre Hola. está bueno que haya programas que alienten, ¿no? La participación, que entiendan que gran parte de los problemas de la política no pasan solo por quejarnos de lo que hacen los políticos, sino también por involucrarnos y participar para que la política no sea tan mala o tan negativa como a veces la sentimos, o si tenemos ganas y nos gusta el gobierno que hay, salir a apoyarlo y participar para que le vaya mejor, ¿no? Justamente, bueno, hola, buenas noches, yo soy Manuel da Silva, también estudiante de la Universidad Católica Argentina, y bueno, vinculado con todo eso que planteás, te quería preguntar a qué crees que se debe todo esta desafiliación de la juventud capaz de la política, la mirada negativa que tienen muchas veces los jóvenes sobre la política, como la idea de la corrupción, cómo esto afecta a sus vidas. Y nada, si quería saber cuál era tu opinión sobre por qué crees que se da este fenómeno en este país principalmente. Bueno, no es solo en este país. La verdad que si ustedes hablaran con jóvenes, qué sé yo, de Guatemala, probablemente tendrían la misma impresión de los problemas que tienen ustedes. Y la verdad nos parece que toda la política, los partidos tradicionales son todos corruptos, los tipos están todos metidos en tranzas raras, no nos interesa hacerles el calor ni ir a votar. Quizás si hablan con jóvenes de otros países tienen el mismo grado de decepción o la misma distancia respecto de la política, de la vieja política que tienen acá, ¿no? No sé si es un fenómeno de la juventud más apática, exclusivo o limitado solo al caso argentino. También es cierto que hay nuevas manifestaciones políticas a las que los jóvenes le han atraído mucho más, ¿no? Quizás las nuevas propuestas políticas, yo no lo diría con muchas vueltas. Para mí Milei tuvo una llegada a los jóvenes que no ha tenido muchas fuerzas políticas con ese mismo nivel de fuerza hace muchos años, ¿no? Quizás hace otras décadas atrás la juventud peronista era muy fuerte, era muy atractiva, convocaba y incorporaba, y ahora los partidos tradicionales, tanto los radicales como los peronistas, han perdido fuerza de tracción con los jóvenes y hay otros movimientos que resultan más atractivos porque tienen propuestas quizás más frescas o se los ve menos comprometidos con determinados fracasos o orientaciones de políticas públicas que los jóvenes tienen como primera preocupación. El joven escucha todo el tiempo, hay problema de empleo, hay problema de economía, los sueldos son malos. Y el joven ustedes están estudiando para salir al mercado de trabajo en un par de años, están en segundo o tercer año de su carrera, en un par de años van a tener que salir a buscar trabajo y les gustaría más un gobierno que muestre éxito que muestre fracaso, ¿no? Y cuando uno estudia historia, yo doy historia argentina también, ¿no? Dentro de mí. Y bueno, cuando uno enseña historia argentina, la verdad que tanto en periodos democráticos como autoritarios no hay muchas
historias de éxitos o planes económicos de desarrollo que hayan funcionado, ¿no? Entonces también hay mucha decepción respecto del pasado, de todo lo viejo, y los jóvenes pueden hacer dos cosas, o sumarse a las fuerzas que dicen voy a terminar con todo eso que no funciona, o tratar de buscar apoyar nuevas formaciones políticas, nuevos liderazgos que prometen barrer con lo viejo y plantar cimientos. Y bueno, en eso estamos también, ¿no? Hay jóvenes que han agarrado para un lado y otros que fueron para otro. Hay unos que dicen, bueno, directamente se vuelcan a la apatía, con mucha razón, muy decepcionados, y otros que dicen, bueno, vamos a darle una chance a esta fuerza política que pareciera es distinta, o esta vez sí, ¿no? Y también es válida la opción, ¿no? No es que hay una que tiene razón y otra que no. Perfecto, Eso Facundo. cada joven lo ve. ¿Qué tal, Facundo? Bueno, un gusto. Soy Alejandro. Yo formo parte acá de Jóvenes en Acción desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, me da curiosidad preguntarte, sobre todo con esto de las elecciones, con los jóvenes, te quería preguntar acerca de las redes sociales. Bueno, ya sabemos cómo puede influenciar mucho. Las redes sociales son un tema que está muy presente en el día a día. Y te quería preguntar, no solo, o sea, se habla mucho de la desinformación, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que hay información ahí valiosa. Pero bueno, te quería preguntar, no solo de los gobiernos o de las empresas, sino nosotros como sociedad, ¿qué pensás vos que podemos hacer al respecto? ¿Las redes sociales son buenas o malas? ¿Hay un punto medio, un equilibrio? ¿Qué pensás? Yo creo que la regulación o no de las redes sociales es uno de los grandes desafíos que tiene, porque siempre está la barrera de la libertad de expresión, ¿no? A nadie le gustaría que le controlen o que le hagan una investigación a su cuenta de X, o que censuren su Instagram, o que traten de intervenir en los contenidos que a uno se le canta publicar, ¿no? La libertad de expresión es una de las garantías más importantes. Y por otro lado, cuando las redes sociales se vuelven difusión o fuente de desinformación que puede afectar la legitimidad, la estabilidad del sistema político, surgen las discusiones en torno a esto no puede ser, ¿no? Si se viraliza una fake news o algún contenido deepfake de un candidato, ¿no? Se lo pone en una situación incómoda a un candidato y se viraliza un video creado con inteligencia artificial que afecta la reputación, que afecta que capaz mucha gente está al tanto de que esa tecnología está a mano, de crear videos donde uno está haciendo cosas que no hizo, y hay una gran parte de la población que entiende que eso es verdadero y la confunde a la hora de decidir el voto, ¿no? Estrategias de desinformación deliberadas. Bueno, Bien, en ese punto ahí sí me gustaría, por favor, hacerte una consulta. ¿Cuál sería el punto de corte entre la desinformación y algo que son mentiras o que no hay que promover, y la libertad de expresión? ¿En dónde se traza esa línea, ¿no? precisamente eso, bueno, pero precisamente eso, sí. Yo estoy difundiendo contenido que no chequeé, que no está chequeado si realmente son fuentes oficiales, y lo difundo como verdad. Bueno, estoy colaborando de manera irresponsable, ¿no? A la viralización de contenidos que no estoy seguro de dónde llegaron, ¿no? Una captura de un chat, ¿no? Ahora hace poco hubo un escándalo, un periodista que se le viralizaron los chats supuestamente íntimos con una amante, y decía, no, eso está creado con inteligencia artificial, ¿no? La primera reacción, después pareciera que no, que sí eran verdaderos, después que uno va viendo el escrutinio público, cómo va reaccionando respecto a las distintas posiciones, y no hay nadie que chequea esa información para certificar su veracidad o no. Y aquí hay un punto que te contesto sinceramente. Están paradas las democracias occidentales ahora mismo resolviendo qué hacer. ¿Quién es la policía de la información? Le vamos a dar a Elon Musk el poder de que él ponga una banderita roja cuando sospeche que un tuit es sospechoso. Le vamos a dar a un privado el poder de dar ok, o le vamos a decir al Estado que se meta en una empresa privada e intervenga las publicaciones y las señales.
y si no le permite la empresa privada al Estado señalar, ojo que esta información puede ser falsa, la suspendemos. Bueno, eso sería un atentado directo contra la libertad. ¿Se entiende? Bueno, en esa disyuntiva de permitir que cada uno publique libremente, sin chequear los contenidos, o impulsar regulaciones privadas, públicas o público-privadas, que es lo que también se está ensayando ahora, que no sea ni la empresa ni el Estado, que haya un acuerdo, que haya una mesa de acuerdo en donde se decidan las bajas de cuenta, la censura, la eliminación de posteos. Yo, En esa Facundo, discusión estamos. un poco relacionado con esto de la libertad de expresión que estábamos hablando, quería preguntarte, quizás no es una pregunta tan técnica, pero me parece relevante para lo que estamos viviendo hoy, para lo que está pasando hoy con la política juvenil, sobre todo. Quiero más que nada saber tu opinión sobre la militancia. ¿Qué pensás? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Crees que es algo positivo o que hoy es algo que perjudica a los partidos y la información? La militancia es la base de los partidos políticos. Sin militancia no entendemos un partido propiamente dicho. Militar para un partido político muestra compromiso e identificación. En Argentina, desde 1980 hasta la actualidad, los niveles de identificación han bajado desde un 88%, 86, 88% en 1984, a niveles cercanos al 15-20%. Se ha derrumbado la identificación. La militancia es un signo positivo, porque es un signo de que la gente cree en las instituciones políticas encargadas de representarlos en las instituciones, ¿no? Porque vos votás a un partido para que con sus candidaturas ocupe bancas en el Congreso, en la legislatura. Son tus representantes porque presentaron un programa de ideas, de políticas públicas con los que puedes tener mayor afinidad o no. Si hay militancia en la juventud es una muy buena señal, ¿no? Puede ser una militancia a la vieja usanza de pegar afiches o repartir volantes, o militancia digital como se hace ahora, ¿no? Quizás yo distinguiría fenómenos, ¿no? Una cosa es la militancia digital, quien con su nombre, su cuenta, defiende sus ideas y dice, bueno, yo banco a este partido, al que sea, me parece que está muy bueno y es positivo que eso ocurra, siempre y cuando sean ideas democráticas, ¿no? Distinto sería desde una cuenta clandestina tirar fake news, digamos, ¿no? Y creer que con eso se está militando, digamos, ¿no? Eso, quizás el trolling o los trolls no son para mí militantes, quizás ellos están operando bajo un sistema bajo un esquema específico, ¿no? De cumplir con tareas de desinformación o de instalación de temas de agenda en las redes, pero no lo llamaría una militancia propiamente dicha. La militancia me parece que siempre es un signo positivo, que quiere decir que los partidos atraen y convocan. Y si convocan jóvenes, más exitosos todavía, ¿no? Me parece que no estaría más, ¿no? Me parece que sería bueno ver más compromiso. La militancia, aparte, es voluntaria generalmente. Ustedes, si militaron, van gratis a Hola, colaborar. yo tenía una pregunta y era si, ¿qué opinas vos de que se podría, o sea, estuviera la posibilidad de poder traducir quizá toda la información de los políticos a un lenguaje quizá para los adolescentes para que podamos entender mejor, no sé, lo que sería todo esto, una forma resumida? Creo que parte lo decía, yo creo que también los partidos políticos tradicionales en algún momento les pasó esto, no encontraron la forma de hablarles en su propio lenguaje a los jóvenes, ¿no? Y me parece que también las nuevas representaciones políticas fueron mucho más exitosos en esto, ¿no? Yo siempre daba el ejemplo de un candidato de La Libertad Avanza que hablaba desde una silla gamer, ¿no? Entonces, bueno, probablemente eso me hace prestarle más atención, porque puede estar jugando al Fortnite igual que ustedes y para un rato para grabar un spot. Entonces, eso puede llegar a ser un poco más cercano que uno que te habla con gomina, con un traje de variables macroeconómicas y no atrae, ¿no? Entonces, sí, en algún momento sería ideal que
la política, sobre todo las fuerzas políticas que tienen aspiraciones responsables y moderadas para gobernar y propuestas concretas de gobierno, no importa de qué lado sea, se ocupen de hablarle a los jóvenes y darles luz, porque tampoco está bueno convocarlos para después meterlos a hacer chepibes y no darles espacio de poder, digamos, ¿no? Sería bueno también que la convocatoria venga acompañada de espacio de poder real. En muchos lugares, en Colombia, por ejemplo, también introdujeron ley de cupo joven, ¿no? Así como hay cupo femenino, tienen un porcentaje de bancas de candidaturas que tienen que ser asignadas a los jóvenes. Y esto, quizás los partidos acá, todos cada vez más viejos los candidatos, ¿no? Y ¿cuántos jóvenes encontrás en las listas? Es uno en un pajar, digamos, ¿no? O sea, no hay tantos jóvenes que tienen liderazgo, ¿no? Quizás ahora el oficialismo tiene un poquito más de jóvenes en promedio que otras listas, o los partidos tradicionales están tratando de lavar la cara e introducir jóvenes, pero tampoco es muy común. Claro, yo te quería preguntar, Facundo, y creo que es la última pregunta, que se nos acaba el tiempo, un poco si nos podías contar de forma resumida esta tendencia, las cuales están marcándose los jóvenes, ¿no? Digo, en un principio, hace unos 20 años, los jóvenes parecían tener una tendencia más camporista, ¿no? Con Néstor y Cristina, los jóvenes de Perón, ¿no? Y hoy es una tendencia un poco más como los jóvenes libertarios. Un poco si nos podés resumir hacia dónde va esta tendencia de los jóvenes y, bueno, cómo hacer que estos jóvenes de verdad entiendan que lo importante son las ideas y no las personas, ¿no? Y no sean usados por la política como tantas veces pasó. Creo que la transformación en los partidos ha sido toda, ¿no? Y en algún momento, capaz te olvidaste, era la juventud radical, o en su momento sería la juventud alcinista, qué sé yo. Si vamos más para atrás, hubo jóvenes de distintas tendencias y esto es natural, es el proceso. ¿Cuál será la que reemplazará a la juventud libertaria? No lo sabemos. En este momento me parece que es la fuerza política que más identidad ha logrado. No tengo datos estadísticos, pero tampoco dudas, ¿no? Me parece que tengo bastante certeza de que ha sido la que mejor ha logrado establecer un discurso, y me parece que estaría bueno prestarle más atención a la construcción de ciudadanía, ¿no? Que un joven se entere de que hace un diputado cuando entra a la universidad tampoco está muy bueno, porque quiere decir que estuvo votando desde el secundario sin saber bien de qué se trataban los cargos, ¿no? Apostar a la formación ciudadana desde antes, ¿no? Desde la primaria, desde concursos o con estrategias de formación, de construcción de ciudadanía, de educación en valores democráticos de antes, creo que sirve, ¿no? Hay países que lo hacen, ¿no? Costa Rica arranca el jardín de infantes. Facundo, se nos está acabando el tiempo. Lo sé, ya llegamos justito y pasó volando. Tenías razón que daba más para fue culpa mía que no pude entrar antes, pero tenías razón que daba para... Lo compliqué con la pregunta. Bueno, tenemos elecciones a fin de año, en septiembre, octubre, así que se repite el programa. Facundo, muchísimas gracias, Facundo Galván. Sí, también. Así que bueno, un gusto grande, suerte. Un abrazo grande. Bueno, segundo, nos estamos yendo. Gracias. Gran programa hicimos, ¿eh? Sí, para repetir la próxima, gracias Carmen por el espacio y bueno, la verdad un placer compartir siempre con todos el espacio. Bueno, a votar responsablemente para Jóvenes en Acción, el valor de la vida y la familia es muy importante, así que también investiguen qué es lo que propone cada uno de los candidatos. El jueves que viene nos volvemos a encontrar con un gran invitado, no se pierdan, 20 horas, y el Instagram jóvenes.enacción. Nos vemos, con un aplauso terminamos. Chau, chau. Gracias, Leo. Gracias a todos. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.